Y precisamente el INE inició con la verificación de las firmas de apoyo para la consulta popular con la que se pretende llevar a juicio a 5 expresidentes. Esta noche saludo con gusto a Martín Fals Mora, consejero electoral del INE. Buenas noches, Martín. ¿Qué tal, Sofía? Un gusto saludarte a ti y a través de... Muchas gracias, consejero. Pues si nos podría ayudar a entender un poco en qué proceso está el INE, cómo van a la par esta verificación de firmas de la propuesta hecha para la consulta por J-Call, pero también la Suprema Corte ya aprobó la propuesta del presidente. En ese sentido, ¿cómo se acomodarían las cosas, consejero? Bueno, pues van por cuerdas separadas, dicho de manera coloquial. La resolución que ya tuvo la Suprema Corte ya fue al Senado, el Senado ya la aprobó en Congreso, el proceso legislativo de la procedencia penal, lo publicará ya. Sería un hecho que nosotros tendríamos que empezar a organizar la consulta, es ya previsiblemente en el transcurso de la próxima semana. Pero por cuerdas separadas, como decía, va el tema de las firmas que son presentadas fundamentalmente por un grupo que ya se hizo un primer filtro de revisión, y hay otro de Manuel Vázquez Arellano y Norma Ariadna Sánchez Báez, que está también en este sector de revisión, de contabilización, por ciento, porque en 76 cajas, ¿no? Con registros que se están y pues para ello están por realizar. Fueron 69.254 registros y Ok. Consejero, vamos a volverle a marcar porque se está cortando la comunicación y no estamos aprovechando lo que usted nos está explicando. Estamos cortando la llamada para volver a explicar. Mire, de pronto quizá pueden parecer preguntas muy obvias, pero la verdad, estos procesos pues son complicados en el sentido de que también son procesos muy nuevos para nosotros como ciudadanos, porque desde que se aprobó la consulta popular ha habido 4 intentos y ninguno procedió. El primero ha sido el presidente llevar a juicio a 5 expresidentes, que la Suprema Corte ya dijo que sí, que es constitucional, que va y que ahora tiene que pasar por las cámaras. Por otro lado, está también este conteo de firmas sobre la propuesta que hizo Polevsky para lo mismo, ¿no? El mismo sentido del juicio a expresidentes. Entonces, de ahí la pregunta que yo le hacía al consejero Martín Fals Mora, en el sentido de, pues, ¿cómo van de la mano? Lo lógico es que solo hay una consulta. ¿Qué pasa si estas firmas resultan buenas, si esta consulta se aprueba, digamos, pero también en las cámaras la del presidente? ¿Qué pasaría? Otra pregunta que tenemos para él es, el presidente ha dicho, no, pues no va a costar 8,000 millones de pesos y que inviten a gente como voluntarios para que sean parte de esta consulta porque va a favor de la democracia. ¿Eso es válido? ¿Tiene lógica? ¿Es legal? ¿Se tiene que preparar a la gente para eso? Bueno, mire, no logramos restablecer la comunicación con el consejero Fals Mora, pero esperamos lograrlo porque de verdad creo que es de mucho interés. No es un tema nada más popular o polémico, es un tema trascendental para este país, porque además, recuerde que el próximo año es un año con las elecciones más grandes en la historia de México, en el que muchos recursos van destinados a esto. ¿Cuánto le va a sumar al INE de gasto esta consulta para enjuiciar expresidentes? Que, por cierto, como lo dijo Santiago Nieto, 3 ya no se podrá ir contra ellos porque digamos que hay delitos que prescriben y en este sentido pues ya no son enjuiciables. Bueno, mire, mientras le voy a hablar de otros temas. Hemos retomado por suerte la comunicación con Martín Fals Mora, consejero del INE. Consejero, si nos hace un resumen de lo que nos estaba diciendo, porque la verdad no le escuchábamos casi nada, se cortaba mucho. No se escucha bien de nueva cuenta.
estamos teniendo muchos problemas. Le pido a usted que me disculpe, pero usted entenderá que esto es normal, que esto pasa y más en las transmisiones a distancia. Esperamos poder recuperar esta comunicación porque de verdad yo creo que es un tema importante para todos. Pero mire, le está hablando de Delta. Bueno, esperemos que el dicho se cumpla. La tercera es la vencida. Consejero Faz, ¿me escucha? Sí, espero también que la tercera sea la vencida. Sí, ahora sí lo escucho muy bien y le pediría, si es tan amable, que nos diera un resumen de lo que nos estaba diciendo, porque yo creo que es muy importante para todos y la verdad no le pudimos escuchar nada. Sí, pues son las cosas que ocurren con las señales. Pero mira, Sofía, te decía que van por cuerdas separadas. Lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya fue al Senado. El Senado pasará a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados ya establecerá que declarar la procedencia, y una vez que declare la procedencia, nosotros comenzamos ya con la parte operativa para iniciar con la consulta. Por cuerda separada, dicho coloquialmente, es la revisión de las firmas, porque debemos revisarlas para saber que se cumple el requisito de 1.820.405 firmas. Se recibieron tantos, uno por Jetko Polensky, por un grupo encabezado por Jetko Polensky, y otro más por Manuel Vázquez Arellano y Norma Ariadna Sánchez Baena. La revisión de este primer conteo lleva un avance superior al 60%, y esas van por cuerdas separadas. Y si se llega a reunir el número de firmas requeridas y que cumplan con los requisitos como tener el nombre, firma, la clave del lector, y el OCR, que es un identificador de datos de la credencial del lector, se le notificará al Senado. El Senado deberá enviar también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y deberá ver la Suprema Corte de Justicia de la Nación si esa pregunta es constitucional o no, los términos de lo que ya ocurrió. Eso va por cuerdas separadas. Ahora, una vez, como es muy probable que sí exista esa consulta, porque pues es probable que la Cámara de Diputados en el transcurso de estos días declare la procedencia, pues nosotros ya tendremos que empezar a hacer pues una planeación operativa de lo que va a significar en materia operativa y presupuestal realizar la consulta el primer domingo de agosto, porque no hay que olvidar que en noviembre del año pasado se hizo una reforma constitucional en el que se estableció que las consultas se realizan el primer domingo de agosto. Eso lo establece la Constitución. Claro. Entonces es inviable esta propuesta que había de que fuera el mismo día de las elecciones, porque está establecido en la Constitución que hay una fecha específica, consejero. En los términos en los que está actualmente la Constitución, sí, tendrían que renovarla, tendrían que modificarla, podrían hacerlo, dado que la consulta popular no es una cuestión electiva. Si fuera para elección constitucional no se podría modificar ahorita, porque hay un plazo de 6 meses previos para hacer alguna reforma constitucional y 90 días para hacer modificaciones legales, los cuales ya no pueden ocurrir porque ya está el proceso. Pero dado que la consulta popular es un mecanismo de democracia directa, podrían modificar la Constitución, pero pues eso ya está en la cancha de los legisladores. Hoy día, en los términos acordados en esta reforma que te digo es de noviembre del 2019, la consulta tiene que realizarse el primer domingo de agosto. Si modifican la Constitución, pues ya veremos. Híjole, sería lo único que faltara, consejero Faz. Y dígame algo, ¿qué significa para el INE esta consulta en el año que, como lo mencionaba en lo que tratábamos de restablecer la comunicación, es el año con las elecciones más grandes en la historia de México, que implica obviamente mucho trabajo, pero además un gasto muy importante para el INE? Se hablaba de 8,000 millones de pesos para llevar a cabo esta consulta, el presidente dijo que no, hasta le sugirió que le llamen a voluntarios. ¿Esta propuesta del presidente sería posible? ¿Y el gasto qué implica para este instituto, consejero? Mira, ese dato de los 8,000 millones no es lo que costaría la consulta, eso es lo que cuesta la jornada electoral de junio del próximo año. Pero una consulta no implicaría un gasto espejo totalmente.
Eso es lo que nosotros debemos de empezar a precisar. Sí, sí se ha generado esa idea, pero no es precisa. Eso es lo que cuesta, eso es lo que va a costar la jornada electoral del 6 de junio. Sin embargo, sí implica que 2 meses después, 1 de agosto, que en ese día cae el primer domingo de agosto, justo en el primero, sí tendrían que ponerse de nueva cuenta un número similar de casillas. Estamos hablando de 164.550 casillas, que son las que deben instalarse, y deberán de tener también los funcionarios requeridos, que es como de 1,5 millones. Ahora, cierto es que quizás para la consulta no se requieran los 9 funcionarios, 6 propietarios y 3 suplentes, que son los que se necesitan para la jornada electoral. Quizás se necesiten menos, porque la consulta pues es una sola boleta y es sí o no. Mientras que en la jornada electoral pues hay coaliciones, entonces se tienen que hacer diversas sumas, hay fórmulas distintas, se tiene que hacer toda una ponderación de cuándo el voto es nulo o no es nulo, en fin, es más complejo definitivamente, además de que son elecciones concurrentes con los estados, entonces tiene que haber un escrutador extra para las elecciones locales, entonces es probable que la consulta no requiera el mismo número de funcionarios de casilla. Sin embargo, sí se necesitan asegurar que estén estos, quizás puedan ser, no sé, se me ocurre, pero es una opinión personal, desde luego no es una postura institucional, pues quizás en lugar de los 9, quizás pudiera haber solamente unos 5 y con eso se pudiera ir avanzando. Pero bueno, como quiera que sea, esto tendría un costo, porque además estos funcionarios tendrán que ser capacitados, y para capacitarlos habría que ampliar la contratación de los supervisores electorales y los capacitadores electorales, que son quienes realizan estas funciones y que en principio solo estaban contemplados estar contratados aproximadamente a segunda semana de junio. Habría que ampliar más, entonces implica algún costo, no un millones, pero ahorita sería muy aventurado el costo, pero sí tendría definitivamente un costo. Sobre llamar voluntarios, pues mira, la obligación legal que tiene el Instituto Nacional Electoral para integrar casillas es que estas deben de garantizar la imparcialidad y la aleatoriedad. Por eso es que los funcionarios de casillas siempre se eligen mediante un sorteo que se realiza. Y en este caso, pues habría que valorar en todo caso si se les pide a quienes ya funcionaron o estuvieron como funcionarios electorales el 6 de junio, o bien si se vuelve a hacer un sorteo. Pero la obligación legal del INE es que la integración de la casilla se haga de manera que garantizar la imparcialidad y la aleatoriedad. Con voluntarios, pues sería difícil asegurar estos 2 criterios. Pues así es, consejero Faz, muchas gracias por finalmente poder hablar con nosotros y hacernos entender un poco más el significado de esta consulta, que seguramente seguirá dando mucho de qué hablar y escucharemos mucho al respecto y mucha polémica, porque pues ya ve todo lo que ha generado. Gracias, consejero Martín Faz Mora, por comunicarse con el público del Financiero Bloomberg esta noche. A ti, Sofía, un gusto saludarles. Buenas noches para todos. Gracias, muy buenas noches. Así las cosas con esta consulta popular para el próximo año en el juicio a expresidentes.